¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Si tuviéramos que establecer una relación entre las especialidades médicas que, digamos, que más se llevan, entre comillas, muy entre comillas, en función de la época del año en la que estemos, no cabe duda de que la especialidad médica que está de moda en este momento es la alergología. Me refiero en este momento por estar en primavera, ¿no? Una parte importante de la población sufre durante estos meses primaverales los efectos de la presencia del polen en el aire y otros factores ambientales que generan en este sector de la población problemas de distinto tipo, especialmente acentuados en aquellas personas que padecen asma. Vamos a comentar hoy todo este tema en la confianza de que esta tertulia arroje información útil, consejos útiles para quienes sufren alergias. Saludamos a nuestros colaboradores y, sin embargo, amigos, especialistas ambos en medicina de familia familiar y comunitaria, los doctores Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Y también saludamos al doctor Ángel Julio Huertas, que es jefe de alergología del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena y también presidente de la Sociedad Murciana de Alergología. Doctor Huertas, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sé, doctor Huertas, que usted, además de alergólogo, es un hombre muy implicado en la vida social de Cartagena. Corríjame si me equivoco. Es usted también, además de médico, es usted licenciado en Historia del Arte, es usted mayordomo de la Cofradía California de Cartagena. Y yo cuando estaba viendo estos datos, se me ocurrió una pregunta. Yo, cuando la Semana Santa, cuando la Semana Santa cae más tardía en el calendario, que coincide con la época fuerte de la primavera, ¿de dónde saca usted el tiempo para atender a tantos enfermos alérgicos y a su compromiso con la Semana Santa? Eso que Bueno, esta pregunta no me la esperaba. Bueno, yo lo primero que quisiera aclarar es que siempre hablamos de la alergia en primavera y eso no es así. Las enfermedades alérgicas están todo el año. Bien es cierto que en primavera pues aumenta quizás la incidencia y también la demanda. Pero en una región como la nuestra, particularmente yo que trabajo en la costa, los ácaros están a lo largo de todo el año. Y aunque aquí en la ciudad, en la capital, en el Valle del Segura, la polinosis tiene una incidencia o un factor de impacto mayor que pueda tener en la ciudad de Cartagena, en una región como la nuestra, donde climatológicamente prácticamente podemos decir que estamos todo el año en primavera, hay problemas alergológicos todo el año. Muy bien. Y no me ha contestado lo del tiempo. ¿Cómo hace usted? Bueno, pues en el primavera que mucho abarca Semana poco aprieta, probablemente. Pero bueno, entenderlo todo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, doctor Pereñíguez, doctor González, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo ha sido un placer conocerte, Huerta, cartagenero de pro, y luego pues hemos estado hablando, tomando un café y nos hemos retrotraído a nuestra infancia, en la época del balonmano, en la época de los franciscanos, que tenían unos magníficos equipos de balonmano. Cartagena, yo y Cartagena hemos estado en una simbiosis, madre cartagenera, etcétera, etcétera. Y además el apellido Huerta es un apellido muy cartagenero y además conocido por... Además, él también ha sido comentarista de la televisión, es decir, un hombre con experiencia en los medios. Y como hallazgo, pues te vamos a preguntar algo sencillo, este es un programa sencillo, divulgativo, que llega a la gente, ¿no? Esto de la alergia, y la alergia en general, luego hablaremos del asma, de la urticaria, de lo que tú quieras hablarnos, pero esto de la alergia, porque le ponemos alergia a casi todo, ¿cómo lo definirías tú de una forma sencilla que la gente lo entendiera? ¿Qué es ser alérgico? Bueno, es una pregunta nada fácil. Sencillo, seguro que lo haces sencillo. Lo primero que yo quisiera remarcar es que hay mucha falsa alergia. Un tercio aproximadamente, y esos son datos que tenemos tabulados nosotros en la consulta, de gente que llega a la consulta pensando que es alérgica, no lo es. La gente identifica la alergia con que estornudo, me pica la nariz, me pica los ojos o tengo urticaria, es decir, me pica la piel y tengo ronchones. Y eso a nivel de la calle probablemente es la alergia, o lo que hace que la gente demande una consulta de alergia y las famosas pruebas de la alergia, que a mí como médico, como una rama de la medicina interna, que no es otra cosa la alergología, pues a veces me da mucha pena que la gente llegue a la consulta cuando empiezas a hacerle una historia, a preguntarle cosas y te dice, oiga doctor, yo vengo que me haga usted las pruebas de la alergia, y lo demás como si no les importara. Pero yo creo que y que aparte que sí es cierto que la prevalencia de las enfermedades alérgicas en nuestro país es alta, se considera que sobre el 25% de la población española tiene algún tipo de enfermedad alérgica, pero probablemente hay una demanda
excesiva. De alguna manera está como de moda, yo no lo entiendo el porqué, como ser alérgico y la gente quiere ser alérgica. Y cuando llegan a la consulta a gente con urticaria, que la mayoría de urticarias, sobre todo las urticarias crónicas, prácticamente ninguna, lo que ahora se llama urticaria espontánea, la gente parece que te mira así con mala cara cuando me dice, "Oh, doctor, que usted me ha dicho que todo es negativo y a mí me pica y a mí me salen ronchas". Yo creo que hay a nivel de la calle, como si la alergia te solucionara la solución. Y el tener una enfermedad, el tener una alergia, pues muchas veces te puede complicar mucho la vida. ¿No? El saber que soy alérgico a esto o al otro, a veces te complica la existencia en el día a día. Pero al fin y al cabo, la alergia es, o sea, por ejemplo, yo me pongo en contacto con el polen y me da asma. O me pongo en contacto con el cobre o con el metal en la piel y me da una reacción alérgica. Y también se producen enfermedades en los vasos y en las arterias y tal, que son reacciones alérgicas, que si las vasculitis. Es decir, es un sistema tan complejo. ¿El origen dónde está? ¿Dónde está el origen de la alergia? De la alergia que conocemos, que hablamos, que luego tiene sus puntos de especificidad, pero el sustrato, digamos, está en la sangre, está en los anticuerpos, está en las reacciones. Hombre, sí, el sustrato está en el sistema inmunológico. Esta pregunta que me haces, que parece tan fácil, voy a contar una anécdota porque es real. Uno de mis sobrinos, hijo de un traumatólogo, pues un día tenía el niño pues 10 años o 9 años, no recuerdo, y un día hablando dice, mi papá es médico de los huesos y el tito no sé qué es médico del corazón porque es cardiólogo. Y dice, pero ¿dónde está la alergia? Y no supe qué contestarle al niño. Bueno, es un trastorno del sistema inmunológico y de manera simple es como que nos defendemos de lo que no tenemos que defendernos. Eso es. Probablemente, ¿dónde está el kit de la cuestión? Pues hay mucha evidencia y muchas publicaciones recientes que hacen pensar que al tener una vida donde no nos exponemos a los factores ambientales, a las bacterias, a los virus, a los gérmenes, como la población se exponía antiguamente, pues ese sistema inmunológico que está ocioso, por decirlo de una manera muy simple, pues probablemente empieza a hacer lo que no tenía que hacer. Está muy de moda lo que se llama la teoría de la higiene y eso podría explicar por qué las enfermedades alérgicas son mucho más prevalentes en los medios urbanos y en el mundo occidental y cuando los inmigrantes llegan a España, a los pocos años, pues alza la prevalencia a la que tenemos nosotros. Es una enfermedad del mundo occidental. Hay un ejemplo típico, ¿no? con lo que dice, la dermatitis de esa mujer que se lava mucho las manos, ¿no? Y al final sí, es una dermatitis. manera, la teoría esa de la higiene extrema o excesiva, que muchas veces los médicos nos dicen, no se duche usted tanto. ¿Cómo que no me voy a duchar tanto? Eso es porque se ducha usted tanto y por eso sale esa dermatitis. Probablemente sea... Pero antes, cuando el niño era pequeño, hace unos años, cuando yo era un chaval, pues te caía el chupete, la mamá lo enjuagaba así un poquito en el grifo y te lo volvía a poner, se lo volvía a poner al niño. Ahora todo es esterilizado, sí. La tetina, la leche ya viene preparada, el niño que no juega en la tierra, está todo el día en casa, no se expone a los gérmenes. El primer contacto que tiene el sistema inmunológico con una serie de agentes patológicos no se hace como se tenía que hacer. Y entonces eso produce un trastorno inmunológico que de una manera muy simple, que todo esto es muy complejo, la cascada de la reacción alérgica es lo que produce la enfermedad alérgica. Y hay trabajos hechos en Baviera, no recuerdo ahora mismo el nombre de la autora, de la doctora, que demuestra que las enfermedades alérgicas, sobre todo el asma, que es lo que ella estudia, pero probablemente eso se pueda extrapolar, la gente de Baviera que vive en la ciudad tiene muchísima más prevalencia de enfermedades alérgicas que la gente que vive en el medio rural, en las granjas, donde y lo presenta cuando ya ha hecho alguna presentación, la ves con sus filminas, con sus diapositivas, viendo las mamás que están ordeñando la vaca y el niño está pues jugando alrededor de ella, pues con todo lo que hay en un establo. Y es, pero vamos, muchísimo menos prevalente. Entonces esos niños se van exponiendo a los gérmenes y el sistema inmunológico hace su respuesta inmunitaria normal, mientras que este niño que está en una burbuja, el hecho de que las familias cada vez sean menos numerosas, pues el hermano mayor transporta los gérmenes y al menor y al del medio y todo eso en las familias
pequeñitas, todo eso está favoreciendo las enfermedades alérgicas. Y hemos dicho, bueno, todos vemos, lo vemos en las consultas, lo vemos en la calle, que hay muchísimas más personas alérgicas. Pero el patrón de la alergia del año es siempre el mismo. Por ejemplo, las gramíneas, ¿de qué época son? Los ácaros, ¿de qué época son? Bueno, de una manera general, obviamente eso va a variar dependiendo de cómo venga el tiempo, de que llueva más, de que el calor se meta antes y tal. Pero aquí en la región donde estamos, de una manera esquemática, que es lo que le enseñamos a los residentes o al que viene a trabajar de fuera y tal, aquí sería en febrero, las últimas semanas del invierno, principio de la primavera, poliniza el ciprés. A continuación viene el plátano de sombra. Lo que es propiamente la primavera, tendríamos las gramíneas y el polen del olivo, y ya terminando la primavera, que se prolonga durante el verano y tiene su pico más importante en los últimos días de agosto y en septiembre, es las quinopodiáceas. Las quinopodiáceas es lo que la gente en el campo conoce comúnmente como los salaos, eso que vemos en las películas del oeste, es que se seca y que rueda, y que en esta zona es muy importante, como en todo el sureste español, una zona extremadamente seca y árida. Es el segundo polen más prevalente después del polen del olivo. Luego donde yo trabajo no lo veo, pero aquí en Murcia sí, el polen de la parietaria, de la pelusilla, de la huerta, sí. Que eso poliniza más hacia el fin, que tiene una polinización muy larga, es un polen, es lo que decíamos, lo que os comentaba antes, que hay pólenes que en una zona como esta tienen un piquito constante durante muchísimos meses del año. No es como trabajar en la meseta o trabajar en el norte, donde las gramíneas y el olivo dan sus problemas durante lo que es la primavera propiamente dicho, y el resto del año apenas hay patología alérgica. Sí, yo estuve en una reunión con alergólogos, y le decían, yo no quiero ser alergólogo en Murcia, quiero ser alergólogo en Toledo, porque es más fácil tratar la alergia, porque es distinta, está más concentrada en unos meses que en Murcia, que tenemos variedad de fruta, tenemos variedad de carne, pues también tenemos variedad de alergias. Esto es una zona para trabajar desde el punto de vista alergológico especialmente complejo. Yo que he tenido la suerte o la experiencia de trabajar en varias zonas del país, puesto que hasta hace poco, sigo siendo médico militar, pero actualmente estoy en excedencia, pues me formé en Madrid, de ahí pasé a Ferrol, es decir, estuve en Galicia, de ahí a Zaragoza y volví a Cartagena. Lo que yo nunca me esperaba cuando volví a mi tierra, cuando volví a Murcia, una tierra tan árida, que iban a ser los pólenes lo que me iban a dar tantísimos problemas. En Galicia no hay más polen que el de las gramíneas, en Zaragoza la salsola y un poquito el olivo, en Madrid pues las gramíneas, el olivo, el ciprés y el plátano de sombra, pero no hay más. Y aquí, si trabajas en la costa, como trabajo yo, a todos esos pólenes pues hay que añadirle los ácaros del polvo, que si bien tienen unos picos donde los síntomas son más acusados, que es en el otoño y en la primavera, porque se dan condiciones óptimas de temperatura y humedad, pero durante todo el año tenemos la presión acariana. Y luego pues también hay que añadir algunos hongos y los epitelios, que cada vez están más de moda y dan más problemas, porque la gente tiene más mascotas ahora que tenía antes. Entonces, Huerta nos ha explicado que en esto influye el sistema inmunológico, que es un sistema que hay en la sangre, en la circulación, cuando el cuerpo humano, pues hay sustancias que penetran, reaccionan, se defienden, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el pueblo soberano y nosotros todos los días estamos con la rinitis alérgica, es decir, a la gente se le pone la nariz hecha un tubo que no nos deja respirar bien, le pican los ojos, y entonces pues pasa casi siempre en primavera, los pólenes, como llueve poco, pues en fin, las abejas no funcionan mucho, se poliniza menos, no tenemos suerte porque al final tenemos un montón de pólenes, ¿no? Entonces, el mecanismo alérgico para la producción o para la provocación de la rinitis alérgica es que esa sustancia, los pólenes, la gramínea, tocan las mucosas y se produce una reacción. Eso es una reacción alérgica y tiene una serie de síntomas.
me gustaría que hiciera alguna reflexión sobre la rinoconjuntivitis alérgica, si el tratamiento tópico, lo que utilizamos los médicos de atención primaria continuamente, los antihistamínicos, para las narices, etcétera, es suficiente, o hay en el tema de la rinoconjuntivitis alérgica que pensamos que pueden ser secundarias, es decir, que hay una causa, hay que hacer las pruebas, no hay que hacer las pruebas, esto tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, lo que decíamos de la reacción alérgica, un alergeno, da igual que sea un polen, que sea un ácaro, que sea un epitelio, interacciona con una célula, eso hace que se libere una serie de sustancias, los mediadores de la reacción alérgica, inflama la mucosa y produce los típicos síntomas de la alergia que la gente identifica con la enfermedad alérgica: picor en la nariz, rinorrea, es decir, una agüita, mucosidad líquida y transparente, picor de nariz, congestión, picor de ojos, picor de garganta, del paladar, del cielo de la boca, y en algunos casos también pues síntomas de asma, es decir, una tos seca con opresión y tal. Entonces, en mi opinión, yo creo que siempre hay que hacer el diagnóstico. Es decir, que cuando ante la sospecha de una enfermedad alérgica debe ser valorado por un especialista que le haga unas pruebas, normalmente con unas pruebas cutáneas, las típicas pruebas de la alergia, lo que la gente a nivel de la calle entiende por las pruebas de la alergia, nos va a dar el diagnóstico y sin ninguna duda con una anamnesis, es decir, con una buena historia clínica en más del 90% de los casos, y no va a hacer falta hacer ningún otro tipo de exploración. Dependiendo que esto le ocurra de manera constante, que los síntomas sean muy molestos... Eso es para localizar lo que le ha provocado. Eso provocado... es para saber lo que está produciendo. Y eso es fundamental porque en algunos casos se puede evitar. Si es una niña que tiene un conejito en la casa que han comprado y es alérgica al conejo, la manera más sencilla y de solucionar el problema y solucionarlo de verdad, pues es quitar el conejito, o quitar el perro, o quitar el gato. Esto que es tan fácil y que en los libros lo pone así, y yo lo recuerdo cuando lo estudiaba, que la alergia a los epitelios es muy fácil, pues no es así, porque la gente quiere a su gatito, quiere a su perro, pero bueno, médicamente el problema es fácil. Cuando tienes una alergia a un polen, pues no vas a estar en una burbuja durante toda la primavera o sin salir a casa, pues entonces hay que dar unos consejos, unas medidas higiénicas y valorar la posibilidad de poder solucionar el tratamiento de verdad. Que es la típica vacuna de la alergia, la inmunoterapia, aparte del tratamiento sintomático con sus antihistamínicos, una serie de spray nasales. ¿Y las vacunas curan los problemas alérgicos, los mejoran? Las vacunas curan. Hay estudios que demuestran que curan, pero hay que entender que en un momento donde la exposición ambiental al alergeno sea muy alta, pues el paciente va a tener síntomas, pero un paciente bien diagnosticado, con una inmunoterapia bien seleccionada, es decir, con una vacuna bien seleccionada, hecha durante el tiempo, administrada durante el tiempo que hay que hacerlo, es decir, entre 3 y 5 años, los síntomas van a disminuir muchísimo y de estar continuamente molesto y teniendo que estar tomando medicación, pasar prácticamente a tomar, pues a lo mejor en el año te cuentan que han tomado media caja de antihistamínicos. Esto es muy interesante porque a partir de ahora, con más alegría, os mandaremos pacientes para realizarle estas pruebas. Es que eso es fundamental. Eso es. Vamos, yo lo veo así, no tengo ninguna... De todas formas, yo me acuerdo, cuando yo en los años... Con el año 80 y tanto, yo era un zagaliquio, él ya era adulto. Me acuerdo que iba a hacerse al servicio de alergología y no me hacían las pruebas en ese mismo momento. Te mandaban para otro día. Ahora eso está muchísimo más ágil, ¿no? Porque yo creo que llega a la persona y en ese mismo momento se le hacen las pruebas de la alergia. Eso significa que no hay que hacer una preparación, porque antes se decía, bueno, si estás tomando este antihistamínico tienes que estar 7 días sin tomártelo, 3 días sin tomártelo. Eso ya no es necesario, los médicos de familia, cuando mandamos a nuestros pacientes al servicio de alergología, le debemos decir, bueno, cuando te den cita ya sabes que este antihistamínico que te he mandado yo para aguantar, tienes que estar 3 o 4 días o una semana sin tomártelo. Sí. Eso se debe seguir haciendo. Eso sí, vamos, se debe seguir haciendo. Si has tomado un antihistamínico los últimos días, no te podemos hacer pruebas y hay que volverte a citar. Normalmente con 4 o 5 días basta, pero nosotros le solemos decir que esté en la semana anterior sin tomar antihistamínicos. No te puedo decir lo que se está haciendo aquí en los hospitales de Murcia, pero seguro que hacen
algo parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros hablamos con el servicio de admisión y cuando le das cita al paciente para la consulta nuestra, automáticamente, aparte del día y la hora, le aparece un listado de los medicamentos que tiene que quitar y el tiempo que debe de llevarlo. Eso pues es una comodidad para el paciente y para nosotros, porque si llegas preparado y no tienes una alergia compleja, tienes una rinoconjuntivitis o un asma leve, te vas con tu diagnóstico bien hecho, con tu tratamiento, y ya te citamos varios meses después por una revisión. No hay que hacer ningún otro tipo de pruebas, ni analíticas, ni ninguna cosa. Mientras que el otro pues supondría venir 2 veces, aparte de la pérdida de tiempo, de trabajo, de colegio, de lo que sea que tenga que perder el paciente. Para nosotros también es una pérdida de tiempo. Un paciente que ves, lo mandas a la sala de pruebas y a la hora, media hora, lo estás volviendo a ver, es mucho mejor que verlo después de varios días, que ya no te acuerdas de lo que te ha contado, tienes que volver a rehistoriarlo, también te lleva más tiempo. Y eso ya se está haciendo así desde hace mucho tiempo, y desde que implantamos eso, que ya hace varios años, pues hemos ganado muchísimo. Y supongo que aquí también lo están haciendo. Sí, sí. Pero hay que estar sin antihistamínicos. Si llegas tomándote el antihistamínico, no te podemos hacer nada, y en el 90% de los pacientes, de los casos, hay que hacerte unas pruebas de alergia. Sí. Antes de que entremos en el asma, me gustaría, si te parece, hacer alguna consideración con respecto a lo que antes has nombrado de la urticaria, ¿no? Esas ronchones que aparecen en la piel, que si es la alergia, que si me pica, que le ponemos tratamiento con antihistamínicos que conoce el pueblo soberano, que mejoran pero no terminan de resolverse, y al final llegamos al famoso diagnóstico de urticaria crónica, recidivante, etcétera, etcétera. Ahí, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de un alergólogo? ¿Hay que hacer algo más? ¿Tenemos que intervenir? ¿Hay que llegar al final al tema de la biopsia? En fin. Bueno, vamos a ver. La urticaria crónica normalmente no es alérgica. Y ahora ya la denominación actual es urticaria crónica espontánea. No está indicado hacer un estudio alergológico. En ningún sitio viene, o sea, pero ya hace mucho tiempo que nosotros y la mayoría de gente, de compañeros, hacemos unas pruebas, porque el hecho de hacerle las típicas pruebas de la alergia, al poner las gotitas en el brazo y ver que todo es negativo visualmente, eso la gente lo entiende muy bien. Y al paciente le supone pues como una tranquilidad. Ya no soy alérgico, la gente tiene la angustia y es que tengo que ser alérgico a alguna cosa, y es de las cosas que más nos demandan desde los centros de salud, por lo menos en mi área, de que si los podemos ver preferente, que si los podemos ver urgente, porque he ido 4 veces a urgencias, porque estoy muy apurado, porque hoy he cambiado el detergente, porque hoy he cambiado la sábana, porque el gel, porque el otro, y yo no sé a qué. Pues no se sabe el qué, no es, parece ser que es una enfermedad autoinmune y que hay pruebas por ahí, pero vamos, de manera vulgar. ¿Y esto de relacionarlo con el estrés, con los nervios, con...? Sí. Obviamente, alrededor de una urticaria crónica se genera un círculo vicioso. Me pongo más nervioso, como me pongo más nervioso me sale más urticaria, como me sale más urticaria me pongo más nervioso. Y ese círculo vicioso es muy difícil de romper. El paciente con una urticaria crónica, esa es espontánea, es decir, no alérgica, es un paciente que visita muchas consultas y muchos médicos, porque aparte que debe ser terrible el que me esté picando de una manera intensa, días y días, y a veces semanas, cuesta encajar a la gente. Yo tengo la sensación en los 30 años o 30 y tantos que ya llevo ejerciendo la medicina, que hay como una menor tolerancia a las enfermedades crónicas, o a que el médico me diga no sé de dónde viene la causa. Yo creo que en los medios de comunicación nos vende mucho el que hoy solucionamos todo. La gente se sienta en casa a ver la televisión y ven que me han hecho un trasplante de no sé qué y del otro, que todo ha funcionado estupendamente, que le digas que no sabe por qué tienen los granos y el picor, dicen, pues ¿dónde he venido yo a caer? Entonces todo eso genera mucha ansiedad, porque voy, porque vengo. Cuando yo hacía la residencia, mi jefa, porque era jefa, decía que esto se terminaba pues el día que el paciente ya se desengañaba y pensaba que había que vivir con esto y que esto ya no se lo curaba a nadie,
¡Pum! Y el último que habías pasado de las muchísimas consultas, ese era el que se ponía la medalla. El tratamiento de... Otro tipo de alergias son las de contacto, ¿no? Otra cosa es la alergia de contacto y también es muy frecuente. Y eso sí, y eso es muy visual, porque Sí. como bien dice su nombre, es el contacto y a veces el eczema, porque eso no es una urticaria, el eczema, la lesión de la piel, reproduce el objeto. Si tengo una urticaria por un reloj, pues, a la goma de un reloj, es que me dibuja perfectamente el reloj, lo que sea, eso es más fácil de ver y eso normalmente es alérgico, se puede llegar al diagnóstico y el diagnóstico normalmente es, el tratamiento, perdón, normalmente es evitación, no hay otra cosa, para eso no hay ni vacuna ni otro tipo de cosas, curar la lesión y evitar el alérgeno, pero la urticaria crónica que no es alérgica, porque la urticaria alérgica es aguda, normalmente lleva otros síntomas y el paciente normalmente cuando entra a la consulta ya te cuenta, doctor, yo tengo que ser alérgico al tomate o tengo que ser alérgico a la aspirina o a la penicilina porque cuando me comí un tomate me pasó esto y el otro día que me lo volví a comer me ha vuelto a pasar. Pero estos que no saben, que cuando un paciente entra, soy alérgico a todo, yo creo que soy alérgico a todo, pues te puedes jugar el cuello y decir que no es alérgico a nada, que probablemente no te equivoques. Es que el picor es muy malo, ¿eh? Sí, debe ser terrible, ¿eh? Debe ser... Pero tú has tenido picor. Sí, pero nunca he tenido así varios días. No, es es que hay urticarias que tienen más de 1 año y 2 años a veces y no las controlamos ni con antihistamínicos altos ni a dosis altas, que es el tratamiento de elección, con ciclos de cortisona en los momentos así más agudos. Ahora está dando en general muy buenos resultados un tratamiento con anticuerpos antimonoclonales, con el antigel, el omalizumab, que es un tratamiento crónico, o sea, perdón, un tratamiento que ponemos en el hospital, de momento no es ambulatorio, y en general está dando muy buenos resultados en estos pacientes con urticaria crónica. El problema es que cuando lo quitas, pues el paciente los síntomas vuelven a recidivar a los pocos meses. Vamos a hacer una pausa, que estamos más o menos en la mitad, un poquito más del programa, y a la vuelta de la misma seguimos hablando de alergias. Segunda parte de Encantados de Cuidarte. Esta semana estamos hablando de las alergias, que como bien explicaba al principio del programa nuestro invitado, no es un asunto propio o exclusivo de la primavera, sino de todo el año, más aún en una región como esta, donde el tiempo, la climatología es muy primaveral prácticamente durante los 12 meses del año. Estamos hablando de alergias con el doctor Ángel Julio Huertas, que es el jefe de alergología del Hospital Santa Lucía de Cartagena, y con los doctores Juan Enrique Pereñíguez y Juan de Dios González, que además estaban mostrando ahora durante el intermedio su preocupación por una cierta inestabilidad, no es inestabilidad la palabra, preocupación por una situación que atraviesan los médicos de primaria que tiene que ver con recortes, con sustituciones en el caso de bajas o de vacaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, doctor Pereñíguez, doctor González? ¿Qué está pasando? ¿Qué les preocupa a los médicos de primaria? No, pues yo creo que esto es de alguna forma, hasta que la gestión de la incertidumbre no ha puesto encima de la mesa los pros y los contras de las medidas que quiere institucionalizar el Servicio Murciano de Salud, ha habido la lógica reacción profesional de, lo de siempre, de una pérdida, ¿no? Entonces, hoy precisamente hemos tenido una charla, un debate, una reunión con el gerente del área 1, el área de la Risaca, 15 centros de salud. Se han puesto encima de la mesa los problemas. No es que se hayan acercado posiciones, porque la administración tiene su posición, muchas veces los profesionales la entendemos, otras veces no, pero yo creo que se ha abierto un proceso de lógica comprensión y de negociación. Yo creo que en temas que son muy importantes, porque los temas de personal, y sobre todo en el área 1, porque ya tenemos una edad, y estas cosas, las canas, yo creo que hay que respetarlas. Yo creo que ha habido buena voluntad por parte de la administración. Ahora, todas estas cuestiones que hemos hablado de forma privada,
en la reunión con nuestro gerente, pues las llevaremos a los equipos y le transmitiremos cuál es nuestra posición. Sí, yo pero... creo que tenemos que haber empezado por ahí, es decir, en el momento que surgen las incertidumbres, o 0 o 100, y las cosas no son 0 o 100, las cosas tienen una lógica, una exposición, y yo creo que bueno, pues yo personalmente creo que soy optimista. Ya veremos lo que dice mi grupo, el grupo de Juan de Dios, el grupo del Palmar, en fin, de los centros de salud. Ya, pero el problema es que ahí se ha llegado el debate de las sustituciones. Cuando llega esta época que estamos preparando las vacaciones de verano, cuántos compañeros se van a sustituir, cuántos no se van a sustituir, y la gerencia, como hay que recortar porque ha habido una mala gestión, no hemos pasado en el dinero que no hemos gastado, pues bueno, no se le ocurre otra cosa que en lugar de ahorrar de aquí y de allí o ver dónde se puede ahorrar dinero, no. Vamos a castigar a los profesionales de atención primaria y los vamos a dejar sin sustitutos para sus vacaciones de verano. En lugar de mandarle a un sustituto que haga 2 consultas, no. Las consultas se las van a hacer entre ellos, con lo que eso supone de doble trabajo para un médico y desgaste personal para la persona y mala calidad en muchas ocasiones que muchas veces al paciente al final lo va a ver bien porque vas a estar mucho tiempo con él, que haga falta, terminarás más tarde, pero bueno, te queda la frustración de que tú tienes unos derechos de 22 días laborales de vacaciones al año, tienes 6 días de libre disposición o 6 días moscosos que tú los podrás disfrutar cuando quieras, y sin embargo que ahora te dice los días de libre disposición que tú a lo mejor tienes para ir ese día al banco o que te tocaba trabajar pero te ha salido un viaje y te iban a poner un sustituto, te dicen que no, que eso lo va a tener que hacer tu compañero, con sobrecarga de trabajo su compañero. Las bajas Juan, quiero tranquilizarte. No me puedo tranquilizar porque sí. No, quiero tranquilizarte porque yo soy de los tuyos. Yo soy médico de atención primaria y médico de familia. Ya, pero me vengo a referir... No, quiero decirte que esa era la circunstancia en la que partíamos. Sí. Es decir, no había una confirmación oficial de qué iba a pasar ahí. Y entonces hemos especulado, yo creo que con motivo y con razón, de los males que nos podían pasar. Pues yo no he especulado porque a mí me dijo la semana pasada el gerente, no. Yo quiero tranquilizarte. Por lo menos la reunión que hemos tenido hoy ha sido en otro sentido. Yo creo que las cosas es que se hacen de otra manera. Si queremos ahorrar, tendremos que, si lo mejor que tiene el sistema sanitario público murciano son los profesionales, pues tendremos que nosotros que decir cosas. Que yo no soy pro administración y te estoy diciendo que te tranquilice. Después que de mañana esto, vamos a seguir, no sé, que libre mucha... No. Mañana me dé un ataque de hambre. Atiéndeme. Mañana tu coordinador te va a dar información y esto no es 100% ni 0%. Hay un proceso intermedio que yo creo que vamos a salir los profesionales, creo, relativamente satisfechos. Ya hablaremos y si no, la semana que viene... Y yo veo que aquí hay un poco de alergia a la gestión del Servicio Murciano de Salud. No. Bueno, el tema está ahora mismo también está en fase de conversaciones ahora mismo. No, yo creo que el tema tiene que salir bien por el bien de los pacientes, por el bien de los profesionales y por el bien del Servicio Murciano de Salud, que es nuestra empresa y que, lógicamente, como muy bien dice Juan de, si cariño tiene que demostrar alguna vez es por sus profesionales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido están orientadas las cosas. Insisto, no vamos del 0 al 100. En el caso que te puedas ir este verano a los Alcázares sin dejarle el marrón a tu compañero. Yo a los Alcázares me voy, o sea, aunque sea a nado, pero me voy. Bueno, venga, Huerta. Vamos a recuperar el tema. ¿El asma queríais no, preguntar? lo que digáis vosotros. Sí, bueno, cuando hablamos de la alergia, estábamos hablando de que si la rinitis, porque me moquea la nariz, se me cae la moquita, los estornudos, la conjuntivitis porque me pica mucho el ojo y estoy así, siempre los tengo rojos. Esos son unos grados de alergia. Tenemos otro grado que es la urticaria, tenemos otro grado que es el asma, ¿no? Realmente, ¿el asma qué es? Porque la semana pasada estuvimos hablando del EPOC y qué diferencia hay entre una enfermedad y otra. Bueno. ¿Y el que tiene rinitis al final tiene asma? Eso iba a decir. A los alergólogos nos gusta mucho hablar de la vía aérea única. Es un concepto que hemos defendido durante todo el tiempo que llevo ejerciendo. No es la mucosa de la nariz y la mucosa del bronquio son diferentes. Además, anatómicamente es lo mismo. No todos los asmáticos son riníticos, ni no todos los riníticos son asmáticos, pero la asociación entre la rinitis y el asma es evidente y es grande. Y da la impresión que la enfermedad alérgica tiene lo que llamamos la marcha alérgica. Empiezas normalmente por una rinoconjuntivitis intermitente, se va haciendo persistente. A partir de ahí puede empezar un asma leve, intermitente, y puedes llegar a un asma severo y moderado. Una de las cosas que previene la inmunoterapia es la aparición del asma bronquial.
y previene la aparición de nuevas sensibilizaciones, es decir, de nuevas alergias. Por eso yo creo, y vuelvo a insistir en lo que decíamos antes, que cuando hay una sospecha de una alergia, aunque los síntomas sean leves, pues debe ser valorado por el alergólogo. Ningún alergólogo le va a poner a un paciente que tenga una rinitis intermitente, que tenga pocas semanas en el año síntomas, que pueda controlar con un antihistamínico, una inmunoterapia, pero ya lo vas a tener diagnosticado, ya lo vas a ir revisando, y si los síntomas empiezan a ser más continuos, más persistentes, y desde luego yo, si empieza a haber un asma, por muy leve que sea, no tengo ninguna duda de empezar con una inmunoterapia. Con una rinitis persistente y moderada, vamos, también empiezo con la... Pero el asma, Huerta, ¿es lo de la bronquitis crónica o el asma qué es? La diferencia entre el asma, de manera simple, para que nos entiendan los espectadores, pues es que se cierra el bronquio, una broncoconstricción del bronquio, a diferencia de la EPOC, que es reversible. Lo que el daño que te ha hecho el tabaco en el bronquio, y eso ya es permanente, y el asma, la broncoconstricción es reversible. Bien es cierto que si eso es esa inflamación producida por la alergia que hace que el bronquio sea hiperreactivo, es decir, que se cierre con más facilidad y produzca los típicos síntomas de asma, una tos seca, sobre todo por la noche, con opresión, con un poquito de fatiga, es decir, de disnea, que me cuesta respirar, ruidos en el pecho, pitos. Si eso se va manteniendo en el tiempo y se va prolongando, pues se produce un remodelado de la vía aérea, es decir, una lesión de la vía aérea que termina siendo persistente. Y si hay un alérgeno por medio, que en un porcentaje muy alto de asma la alergia está detrás, de una inmunoterapia se van a beneficiar esos pacientes. O sea que en el ambiente tenemos lo mismo que en la rinitis y en la conjuntivitis, los pólenes, las sustancias, etcétera, etcétera, la incorporamos a la vía respiratoria, se produce una reacción alérgica y eso provoca en los bronquios un cierre. Sí, el mecanismo es lo mismo. Es el mismo. Entre el alergeno, interacciona con la célula, libera una serie de sustancias que en la nariz pues produce los síntomas que hemos comentado antes, y en el bronquio pues produce pues, los que estábamos comentando entre ellos el cierre del bronquio, que es lo que va a producir todos los síntomas que estábamos comentando. Y tal, porque se nos va a pasar, y no quiero que se nos pase. Muchas enfermedades alérgicas respiratorias, y actualmente que eso está demostrado, ya no hay duda, pueden evolucionar también con una alergia alimentaria. Es decir, yo me hago alérgico a un polen tiene alergenos, es decir, proteínas que son iguales a las que tienen los alimentos, en este caso vegetales, y puedo terminar teniendo problemas al comer ciertas frutas o ciertos alimentos vegetales. Y eso puede ser una evolución de la polinosis, lo que me lleva a insistir en lo que estamos, que un paciente con una sospecha de alergia debe ser diagnosticado y visto por el especialista que lo tenga catalogado. Y ya le irá él diciendo lo que tiene que hacer, si ahora es todo leve y no merece la pena nada más que hacer un tratamiento con antihistamínico, que lo siga el médico de atención primaria, pero cuando empiecen a aparecer otras cosas, que no lo derive enseguida a la consulta. Pues eso ese día se nos tiene que dar claro, sobre todo porque ahora probablemente las consultas externas de alergología, ahora que estamos en el mundo de las listas de espera tan extensas, sea de los servicios que menos listas de espera tiene. Con lo cual no era como antes, hace unos años, ha evolucionado. ¿Para qué te vamos a mandar a la prueba de alergia si te van a tardar no sé cuánto tiempo en hacértelo, no sé qué? Y ahora ya, sin embargo, cuando dice, te mando ya porque es que te lo van a dar enseguida. 5 o 6 semanas estamos teniendo en mi área de salud ahora mismo de lista de espera. Siempre nos ocurre lo mismo, ahora en esta época se nos va a incrementar un poquito más por 2 razones. Primero, porque aumenta la demanda, y segundo, porque cuando llegamos a mediados de mayo, cuando empieza junio, pues como ahí ya empiezan a haber menos consultas, porque empiezan a haber consultas cerradas por las vacaciones, pues ahí hay un poquito más, pero no hay listas de espera de un año, como cuando yo era residente, teníamos más de un año de espera, de lista de espera para poderse ver. Eso era un problema. Es una lista de espera asumible. Hemos dicho que bueno, que en el tratamiento, parece que en el tratamiento del asma hay como dos columnas. El tratamiento que cura, que son las vacunas, y el tratamiento, como decimos los médicos, sintomático, que te va a tratar esos síntomas, que serán los antihistamínicos, inhaladores en el caso del asma, etcétera. Pero las vacunas curan, ¿cuánto tiempo hay que ponerse la vacuna? Porque hay gente que dice,
yo me he puesto la vacuna a 10 años y a mí no me ha hecho nada. Yo, sin embargo, me puse la vacuna a 5 años y sí me ha hecho. De estar todo el año estornudando y con síntomas de alergia, pues ahora solamente estoy 3 semanas al año y además que las tengo muy localizadas. ¿Tú? Sí. Ah, yo creía que eras perfecto. Casi perfecto. Mi perfecto es la imperfección. El tratamiento, el tiempo que se considera que hay que estar administrando una vacuna es nunca menos de 3 años, nunca más de 5 años. No tiene sentido prolongar la vacuna. Lo que es muy importante, es seleccionar bien los alérgenos que vas a introducir en la vacuna. Es muy importante una buena historia clínica. Yo se lo digo muchas veces a los pacientes, sobre todo cuando con la alergia a alimentos, porque les haces pruebas y como hay muchos panalergenos, es decir, proteínas que están en muchos alimentos, pues les salen pruebas positivas a muchas cosas que comen y no tienen ningún problema. Les digo, una prueba no es igual a una alergia, pues eso nos pasa también con los pólenes. Si ponemos una vacuna que lleve un 10% de cada cosita, pues eso y agua prácticamente es lo mismo. Entonces hay que hacer una buena historia y seleccionar qué alérgenos vas a poner en la vacuna. Bien es cierto que hay mucha gente a nivel de la calle o que viene a la consulta después de mucho tiempo y te cuenta que no quiere ponerse una vacuna porque ya se puso de niño hacía muchos años y no le ha servido para nada y tal. Bueno, pues hay que repasarlo, hay que replanteárselo y yo les digo siempre a mis pacientes, es lo único que os puede curar. Con todo lo demás vamos a mejorar los síntomas, pero la evolución sigue. A nuestra especialidad le ha hecho mucho daño y le sigue haciendo mucho daño el pirateo. Hay mucha gente que hace alergia porque lamentablemente a nivel de la calle se identifica la alergia con enfermedades baladíes, con los estornudos y con el picor. Y eso no es así. De la alergia también se muere la gente, no es lo habitual, pero por una alergia a una picadura de una abeja o de una avispa te puedes morir. Una reacción importante con un medicamento o incluso con un alimento, pues tener una reacción grave que pueda poner en peligro tu vida. Y eso la gente no lo asocia con la alergia, que incluso cuando le hacemos firmar el consentimiento para hacerle pruebas de riesgo, sobre todo a los pacientes con alergia a medicamentos, cuando llega al punto que nuestro consentimiento pone, pudiendo producir una reacción igual o más grave que la que provocó que la que motivó la consulta, incluso pudiendo poner en peligro su vida, pues el paciente, hay algunos pacientes que te miran así con una cara como diciendo, pero si con una alergia me voy a morir, me saldrán granos, pues sí, eso es así. Entonces, pues todo esto que hace cualquier mundo alergia, y lamentablemente esto también pasa dentro del sistema, porque los pediatras son pediatras y sabrán mucho y sabrán más que nosotros, pero no son alergólogos. Y ya no os cuento pues otras especialidades. Una alergia la debe valorar un alergólogo. Un alergólogo es el que tiene una especialidad de alergología hecha por el sistema MIR. No el que le gusta la alergia y lea de alergia y hace cositas. Coincido totalmente contigo. Yo he tenido un par de experiencias cercanas de una picadura de avispa que no se murió porque Dios existe o lo que sea, existe. Puso negro, pero negro como el luto, una disnea que se moría, ¿no? Estas cosas hay que llevar mucho cuidado. Y luego pues hay alergia alimentaria recurrente y me estoy acordando del anisaki, ¿eh? De pronto viene la fama del anisaki, todo el mundo quiere hacerse pruebas del anisaki, etcétera. No, yo creo que las alergias son temas lo suficientemente importantes como para que el médico de familia oriente bien a los pacientes y la respuesta final y la terapéutica final la haga el alergólogo. Yo en estas cosas no tengo la más mínima duda. Y después lo puedes seguir atención primaria. Claro, no, es que lo tienes que seguir atención primaria, claro. Nosotros allí, por lo menos yo, cuando tengo un paciente con alergia respiratoria, una vez que ya ha pasado la época de la vacuna y que más o menos ha mejorado, no tiene ningún sentido que vaya todos los años a decirme y el control del asma lo tiene que llevar el de 2 crisis leves de asma, tal. Claro. Y me gustaría hacer una consideración, si te parece. Este es un programa que se dedica fundamentalmente a la promoción y a la prevención. En los temas preventivos, las medidas higiénicas que vemos incluso en las películas, cerrar las ventanas, limpiar el suelo con una esponja húmeda, el ponerse mascarilla en las épocas polígenas, etcétera, etcétera, ¿tú eso lo recomiendas, lo ves, lo hace el pueblo soberano? Sí, por lo menos recomendarlo lo recomendamos. Y no me cabe ninguna duda que en Cartagena, donde yo trabajo, donde el polvo
con muchísima diferencia los ácaros del polvo, es el alergeno principal. Más del 50% de nuestros pacientes con alergia respiratoria son alérgicos al polvo, pues sobre todo cuando tratamos de un niño no me cabe ninguna duda de que la madre limpia, pero vamos, exhaustivamente. Recomendarlo, claro que lo recomiendo, voy cualquier alergólogo. De alguna manera, y de una manera muy sencilla, el esquema del tratamiento de las enfermedades alérgicas serían 3 pasos. El primer pilar sería evitación del alérgeno cuando es posible. A veces eso es fácil de hacer, pues si yo soy alérgico al melocotón y nada más que tengo alergia a esa fruta, pues eso es fácil. Yo hoy por hoy, aunque hay una vacuna del ETP, de piel de melocotón, a un paciente que tiene una alergia al melocotón le vas a decir que no coma melocotón. El polvo, por mucho que limpies, siempre hay ácaros en una casa. Y el polen, pues por mucho que hagamos medidas, pues siempre te vas a exponer al polen. Pero lo que está claro, si eres alérgico al polen y estás viendo que ahora es fácil verlo, porque te puedes meter en la página web de la Sociedad Española de Alergología y en la nuestra, donde vienen los picos de pólenes de las 3 ciudades más importantes de la región, de la capital, de Lorca y de Cartagena. Pues si sabes que esos días a lo que tú eres alérgico el pico es alto y está produciendo problemas, pues no te vayas al campo. Y si vas en el coche, pues viaja con las ventanillas cerradas y no pases a las horas de sol y todo eso pues por el campo, o hagas bicicleta o vayas en una moto. Lleva gafas de sol que te van a prevenir, va a prevenir que el polen tire directamente sobre, en parte, hombre, se mete por el otro lado, directamente sobre la conjuntiva. Y cuando tienes una mascota, pues evitarla. Como decíamos antes, eso es muy fácil, pero pues no es tan fácil porque al gato o al perro la gente le tiene un cariño tremendo. ¿Cuántos alergólogos hay ahora mismo en la región, o que están bajo tu presidencia? Docta presidencia. Gracias, lo de docta. Pues yo creo que estamos 30 y tantos. ¿Tampoco? Tampoco, pero a lo mejor estoy sumando poco, pero Murcia es una región, y en eso lo reconoce toda la sociedad, donde todos los hospitales de la red pública, todos tienen un servicio de alergia, una unidad de alergia. En todos los comarcales hay alergólogos. En comunidades, por ejemplo, como Andalucía, solamente hay alergólogos en las capitales de provincia. Una provincia como Granada solamente tiene 3 alergólogos. Y aquí hay, pues en la Resaca 5 en Cartagena, 4 ahora allí mismo en el Reina Sofía, 3 en el Morell de Meseguer, 3 en Lorca, 2 en Caravaca, 1 en Los Arcos, en Cieza, en Yecla, y más luego alguno que hace primada. En ese sentido, el doctor Hernández, que fue el que introdujo la alergia en la región, que durante muchos años hasta su jubilación ha sido el jefe de servicio de la alergia de la Resaca, siempre cuidó eso mucho. Y eso es una de las cosas que no solamente le reconocemos los alergólogos de Murcia, sino que se le reconoce desde la sociedad española, porque él potenció que todos los hospitales tuvieran un alergólogo, cosa que en otras comunidades no está pasando. No, sí, yo estoy convencido de que el sistema sanitario público murciano es de lo mejorcito que hay en España. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo porque viene de gente como el doctor Hernández, que sabía lo que quería y puso todas las cosas encima de la mesa para llegar a eso, ¿no? Pero yo quiero que hiciera una última consideración sobre los antihistamínicos, porque me va a mandar usted antihistamínicos, eso me va a dar sueño, me va a engordar, los antihistamínicos de última generación no dan sueño, me los tengo que tomar por la mañana, me los tengo que tomar por la noche. El alcohol. Bueno, los de última generación teóricamente no dan sueño, no tiene nada que ver con los de primera generación, el famoso polaramina o el Ataras, que eso la gente la deja hecha polvo. Pero sí es cierto que hay gente que te cuenta que aunque le mandes un antihistamínicos de estos que teóricamente no dan sueño, tienen mala tolerancia. Yo los antihistamínicos se los mando a demanda. Yo nunca le pongo a un paciente el antihistamínico de manera permanente durante toda la estación polínica. Le digo que si lo necesita lo puede tomar todos los días sin ningún problema, pero si tiene síntomas nasales de manera continua y oculares, pues eso quiere decir que la mucosa está muy inflamada y que aparte del antihistamínico necesitas otra medicación, normalmente sprays con corticoides tópicos que van bien.
Si te da somnolencia, pues le digo que lo tomen por la noche. Incluso a algunos pacientes que lo están pasando mal, pues le puedes doblar la dosis, que no va a pasar nada. De hecho, volviendo un poquito a lo de la urticaria crónica, ahora el tratamiento de elección no es lo que se pensaba, lo que antes te decían los libros y los textos, combinar varios antihistamínicos o combinarlo con un ciclo de corticoides, sino es multiplicar por 4 la dosis de un antihistamínico y se tolera perfectamente. Pues ya solo nos falta irnos al campo habiendo tomado el antihistamínico, con nuestro spray de corticoides nasales, y si somos alérgicos a la picadura de avispa o abeja, llevar a nuestra jeringuilla de adrenalina. Sí, no, la jeringuilla. Pero aparte, bueno, sí, en los pacientes con una alergia potencialmente grave, como los alérgicos a los himenópteros o a algunos alimentos que han tenido síntomas importantes, porque lo de evitar los alimentos, algunos alimentos es difícil, porque están ocultos en muchas cosas. Sí, es lo que se ha dicho, que el etiquetado debía ser lo más extenso posible para ver... Y se está luchando mucho por eso, no desde la sociedad, desde la alergología solamente, sino a través de la sociedad de la Academia Europea de Alergia. Pues ahora cada vez hay más conciencia y todos los alérgenos empiezan a aparecer en los etiquetados, pero luego hay alérgicos hay alérgenos menos frecuentes que no te aparecen y que los tienen, y cuando vas a comer a un restaurante que haga un poquito de nueva cocina o que quiera hacer un poquito de algo un poco especial, pues te meten salsas donde muchas veces el del restaurante pues no te sabe decir exactamente qué lleva. Entonces esos pacientes, si han tenido una reacción grave, deben de llevar la adrenalina. Pero en el caso de los alérgicos a los himenópteros, aparte de llevar su inyección de histamina preparada y llevarla siempre, sobre todo si van al campo, la inmunoterapia y los himenópteros no cabe ninguna duda de que funciona. Ese es el modelo ideal, porque encima lo puedes controlar perfectamente, y antes de darle al paciente, si no le ha vuelto a picar nada, en la misma consulta le haces un test de repicadura, es decir, en el hospital le haces que le pique una abeja, le pique una avispa, y el paciente pues no le pasa nada y te das cuenta que ahí lo has curado. Y eso es así. Entonces, ese es el modelo ideal. A mi cuñado le picó un mordigüey, o sea, un 100-pie, en Torre Pacheco, que vendía el mordigüey un poco cabreado con tanta fumigación que le habían hecho. Y no se murió porque salimos corriendo por adrenalina, pero corriendo la carrera. Eso hay que verlo y sufrir ese drama con alguien estas cosas son muy serias. No sé si fuera... Muy seria. La madre de una periodista famosa se murió por una picadura de abeja. Y bueno, hace tiempo, el tiempo que corre, hay una forense que es también alergóloga, y ahora hace ya mucho tiempo que se dedica a sus trabajos de forense, que dice que probablemente muchas de estas muertes que aparece, pues a lo mejor hay detrás de ellos reacciones alérgicas que no se nos ha ocurrido ni pensar. Luego el mensaje, Pepe, es que tenemos un excelente grupo de alergólogos que pueden hacer todas las comprobaciones necesarias, que la colaboración con la atención primaria es máxima y que el tema de la alergia en general, y salvo honradas excepciones, en general, pues se le puede dar una respuesta profesional buena y que sea buena para la gente, ¿no? En ese sentido, pues... Una última curiosidad para terminar, doctor Huertas. ¿Un individuo nace alérgico, nace con la alergia? ¿Nunca, en ningún caso? ¿O puede ser que sí? En ningún caso. En ningún caso. Naces con una predisposición genética a desarrollar enfermedades alérgicas, pero luego hay un factor ambiental. De una manera muy simple, nunca nos puede dar una reacción alérgica una cosa a la que nos exponemos por primera vez, porque tenemos que hacer lo que se llama la sensibilización. A partir de la segunda nos puede dar. El por qué a uno le da la reacción la segunda vez que se expone y a otro cuando se ha expuesto 2000 veces, pues hoy en día no tenemos ni idea, por lo menos yo no tengo ni idea, y seguro que eso no es por azar. Pero nadie nace siendo alérgico. Si eso fuera así, pues ya habríamos determinado pues que a los 2 años, a los 4, a los 6, a los 7 se harían unas pruebas, y eso funcionaría para toda la vida. El que tú tengas unas pruebas negativas no quiere decir que mañana no vayas a ser haciendo alérgico. Y cuando terminas un estudio, sobre todo de medicamentos, y tal, a mí me lo enseñaron, y creo que lo hacemos así todos, siempre ponemos en el momento actual, se descarta una sensibilización a los fármacos estudiados, porque aunque hayamos terminado un estudio y no seas alérgico, mañana cuando te vuelvan a dar la penicilina o la aspirina o lo que sea, puedes tener una reacción alérgica. Nadie nace siendo alérgico. Doctor Huertas, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este programa. Muy amable, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.
Para mí también ha sido un placer. Y al doctor Pereñíguez y al doctor González nos encontramos la semana que viene. No sé si tenemos ya tema o lo planteamos durante la semana. Como estamos hablando de EPO, asma, alergia y demás, la semana que viene nos toca la apnea del sueño. La apnea del sueño. Muy bien. Pues ya ¿Tú tienes, Pepe, apnea del sueño? Es que estoy durmiendo y no me di cuenta. Muchas gracias también y hasta la semana que viene. A ustedes también. Les esperamos el próximo martes aquí en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.